un defecto, ¿no? Entonces es una falla psicológica, ¿no? Pero puede venir del demonio o puede venir de Dios, ¿eh? Entonces hay que ver un poco eso, ¿no? ¿De dónde viene? Dios incluso puede permitir que nos venga. Santa Teresita tuvo escrúpulos, San Alfonso de Ligorio tuvo escrúpulos al final de su vida. Dios puede permitir eso como una purificación del alma. Y Santa Teresita de jovencita, muy pequeña, tuvo los escrúpulos y bien solucionado el escrúpulo deja un bien que es la delicadeza de conciencia. La delicadeza de conciencia, ¿no? El demonio puede poner escrúpulos para turbar al alma y para molestarlo en la recepción, por ejemplo, de los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, San Alfonso de Ligorio, obispo, fundador de 2 órdenes religiosas y una de las más grandes autoridades en teología moral, ya no podía celebrar la misa y un día iba a comulgar en la misa. Y en el momento que iba a comulgar, le viene un escrúpulo, una duda. Y entonces cuando el sacerdote le ofrece la hostia, él apartó la cara. Pero como necesitaba ser llevado, porque estaba viejo enfermo, ¿no? Murió a los 92 años. Y entonces su director espiritual, que lo estaba acompañando, le dije: don Alfonso, comulgue. Entonces él abría la boca y comulgaba. Porque el escrupuloso tiene que obedecer al director espiritual, ¿no? Tiene que obedecer, para curarse el escrúpulo, tiene que obedecer ciegamente las indicaciones del director espiritual, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, a uno de sus frailes jesuitas que tenía escrúpulos, entonces y se ponía a rezar el breviario y lo repetía no sé cuánto tiempo. Entonces le puso un reloj de arena y dice: bueno, dé vuelta el reloj y comienza a rezar el breviario. Cuando deja de pasar la arena, suspenda el breviario y listo. Pero es obligatorio, cuando te deja el último grado de arena, usted deja el breviario, ¿no? Entonces, así obedeciendo, ¿no?, al director espiritual, con esa obediencia así, entonces va desapareciendo, ¿no? Si realmente es patológico, habría que ver eso, ¿no es así? Si ya es patológico, bueno, puede necesitar una atención médica, ¿no? Puede necesitar una atención médica. Normalmente son pruebas. Hay mucha gente que pasa por los escrúpulos, ¿no? Hay mucha gente que pasa por escrúpulos. Y eso también es tan doloroso, penoso, que sirve de purificación al alma, ¿no? Eso, les repito, hay santos que tuvieron escrúpulos, ¿no? Así. Escrúpulo no es el escrúpulo es un temor infundado, ¿no? Un temor infundado, irracional y desproporcionado de que algo sea pecado o que uno tuviese obligación, ¿no? Por ejemplo, un caso, bueno, yo voy caminando, yo soy escrupuloso, voy caminando y veo que en la vereda hay una cáscara de banana y yo sigo y a las cuadras digo: uy, una cáscara de banana, y yo no la saqué, no la tiré ahí al poste. Entonces, si alguien resbala y se cae, yo soy culpable. Yo cometí pecado al no sacar la cáscara de banana. Y bueno, ¿qué hago? ¿Voy a sacar la cáscara de banana o no voy a sacar? ¿No? Y empieza todo un bollo, ¿no? Tremendo. Los escrupulosos son el silicio de los confesores. ¿Sí? No, porque lo que pasa es que el escrupuloso en el fondo le queda un poco de sentido común y se da cuenta que es absurdo eso, pero no sabe decidirse. Sí, es absurdo, así que lo dejo de lado, pero lo que le falla es la decisión, ¿no? Por eso tiene que aceptar la decisión de alguien, del director espiritual, ¿no? Yo recuerdo que una vez estaba con el director espiritual mío dando cuenta de mi conciencia, y golpea a un seminarista que era escrupuloso y dice: padre, una palabrita. El padre ya lo conocía, porque los escrupulosos son la pesadilla de los confesores, ¿no? Entonces lo vio, yo lo estaba mirando, yo era seminarista,
y le paga una palabrita, una consulta, y él tiene esa sabia y dice, no haga caso, vaya tranquilo. Al otro se le ve el rostro y se suelta. Mire, claro, la autoridad, y toma una decisión que el otro no era capaz de tomarla, que está así, indeciso. Entonces él le dice, ni lo escuchó, no sabía ni qué era. Vaya, quédese tranquilo, chao. El otro se le ve el rostro y se fue todo tranquilo, ¿no? Es incapaz de tomar una decisión, porque la inteligencia le dice, no, mira, es absurdo esto que vos pensás. Ir a retirar la cáscara de banana es estúpido, ¿no? Yo no voy a estar retirando todas las cáscaras de banana que hay en esto. O a lo mejor un escrupuloso puede leer que San Francisco de Asís tenía tal respeto a la palabra de Dios que todos los pedacitos escritos que encontraba por la calle él lo levantaba religiosamente y lo ponía en el lugar. ¿Por qué? Porque aunque no fuesen de trozos de libros que porque la Sagrada Escritura está escrita con letras. Entonces San Francisco de Asís, si yo soy escrupuloso me vuelvo loco. En la época de San Francisco de Asís, ¿cuándo encontraría él algo escrito tirado ahí? ¿No es así? Cada muerte de David. Entonces yo soy escrupuloso. Yo tengo que hacer como San Francisco de Asís, veo todo escrito, tengo que hacer todo y me voy a confesar que el cura lo saca vendiendo almanaque, ¿no? Pero el escrupuloso es así, es una falla psicológica, no, neurótica. Entonces puede venir de Dios para purificar un alma, puede venir del demonio para turbar un alma, o puede ser una patología de la persona, ¿no? El escrúpulo, sí. La masita ahora, un paréntesis, torpe, la masita te la hacemos a la señora. Ay, no, pues. Pero no le digo, bueno, pero que alguien venga con paquete lo deja en el espacio. Pásenlo, por favor, si no son simbólicas, no, gracias. Las mortificaciones, más allá de las normales, tienen que ser obligadamente instituidas por un sacerdote, digamos, o director espiritual, o hay algún caso en el que uno estaría en condiciones de determinarse. La mortificación, mortificar es matar algo, ¿no es así? Llevar a la muerte a algo. Para tener una buena postura frente a esto tienen que tener siempre pendiente el pecado original, ¿no? Que nos dejó una inclinación al mal. Entonces se mortifica aquello que nos aleja de Dios o nos deforma a nosotros, ¿no? Un escritor espiritual dijo una vez, muy bien escribió, llegar a ser santo es llegar a ser nosotros mismos. Es decir, nosotros salimos perfectos de las manos de Dios. Dios crea un alma inmortal perfecta, pero al unirse al cuerpo, ahí por eso al ingresar en el género humano, ahí contrae la lacra o del género humano, el pecado original, ¿no? Entonces el pecado original lastima entonces la integridad de ese ser, ¿no? Y le trae esas deformidades. San Agustín pone el caso de los mellicitos en las confesiones, que estaban tomando el pecho de una nodriza. Entonces eran dos mellicitos. Entonces la nodriza le da el pecho a uno, cuando está ya satisfecho lo pone en la cunita y toma al otro y se pone a... Entonces el otro se pone a llorar por la envidia. Claro, sí, San Agustín lo pone, porque el pecado original es viejo, ¿no? Ahora precisamente ahora una familia ha tenido una criaturita y bueno, ya el hermanito mayor está con fiebre y todas esas cosas, está somatizando toda la envidia y la bronca que tiene, ¿no? Es el asunto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que el pecado original nos dejó a nosotros un desastre, ¿no? Entonces nos deformó. El pecado original nos convirtió en una caricatura de nosotros mismos, ¿no? Entonces
la idea de santificación es recuperar nuestra imagen original, ¿no? Por eso dice bien, llegar a ser santo es llegar a ser nosotros mismos, como salimos de la mano de Dios. Mi identidad profunda, más perfecta, eso es llegar a ser santo también, porque podríamos decir, llegar a ser santo. Está cerrado ese odio. Bueno. Sí, reconoce que es imperfecto. Ahora, si Dios es Dios, no puede crear algo imperfecto. No. Se hizo imperfecto después. Los ángeles fueron creados perfectos. Claro. El demonio, o sea, los ángeles caídos, se hicieron imperfectos por una opción falsa. Claro. Y el hombre Pero también. ellos salieron magníficos. De manera que se dice que Satán o Lucifer era tan hermoso que se enamoró de sí mismo, ¿no? Y ahí nace el mito del narcisismo, ¿no? Esas chicas muchachos que se miran frente al espejo y dicen, ¿cómo me amo? Sí, bueno, el narcisismo es Satanás, que viéndose tan bello y poderoso, no me voy a subordinar a Dios, ¿no? Por eso yo también en la creación, para que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no se engañara, ¿no? Fuese humilde. Por eso Santa Teresa dice, humildad es andar en la verdad. Entonces, la verdad es que nosotros no somos dioses, somos semejantes a Dios, o podríamos decir por la gracia, somos dioses por participación. Entonces Dios les pone una prohibición, todo es para vosotros, pero el fruto de este árbol no podéis comer. ¿Por qué le hace eso? No como le dice el demonio porque envidia, no, sino para darles un motivo para que no se engañaran, para que Adán y Eva supiesen que hay alguien, a pesar de su magnificencia, hay alguien superior a ellos, al cual tienen que obedecer. Ese es el sentido profundo de la prohibición de Dios a Adán y Eva. ¿Es así? Ellos en eso tenían una alerta, una alarma. Bueno, hay alguien más poderoso que ustedes, soy yo Dios omnipotente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mortificación. Pero tenemos que mortificar en nosotros todo aquello que se opone en nosotros a Dios y todo aquello que en ese sentido nos deforma, ¿no? Por eso San Agustín tiene una frase muy hermosa para aquellos que viven en el pecado. Viven en la región de la desemejanza. Cada vez que cometemos un pecado nos hacemos desemejante a Dios. Porque Dios es justo, el pecado es una injusticia. ¿Es así? ¿Estamos? Dios es la verdad. Y si miento, me estoy deformando la imagen de Dios en mí, porque Dios es la verdad. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando pongo mi bien en las riquezas de este mundo y me subordino a ello, y bueno, Dios es su propia riqueza. Y Dios tiene que ser mi propia riqueza, porque eso es a semejanza de Dios. Y solamente Dios puede satisfacerme a mí, ¿no es así? Solamente Dios. Entonces, tengo que mortificar, y bueno, también el afán de riquezas, ¿no? La egolatría, porque cada uno de nosotros... Hay afán de riquezas en este momento, pero se puede tener afán de riquezas, aunque no... Mire, toda la gente de alguna manera u otra la tiene. Claro. Mira una cosa, María Teresa, yo el otro día lo dije en el sermón y la gente se reía, porque es verdad, se ríe porque le dije una verdad. Dígame, si un pariente de ustedes se saca cualquier cosa o una herencia, 10 millones de dólares, ¿qué hacen ustedes? Y le van a felicitar. Si fuesen creyentes tendrían que ir al pésame. Y claro, si ustedes fuesen cristianos y un pariente de ustedes se saca 10 millones de dólares, usted tiene que darle el pésame. ¿Por qué? Porque a partir de este momento va a ser muy difícil que te salves. Porque dijo Jesucristo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y ustedes quieren mucho un pariente, se tendría que poner a llorar. Eso sí, no vayan porque decir, estás loco vos. Eso es envidioso porque no te lo sacaste vos. Y lo saca vendiendo almanaque y se acabó. Pero si ustedes son cristianos tendrían que rezar, Señor Dios mío, ¿por qué esto?
pues ahora va a ser dificilísimo que se salve, ¿no? Claro, cualquier una cosa lo van a felicitar, por supuesto, todo el mundo va a felicitarlo, ¿no? Lo mismo a los obispos, la nombran obispo a este y lo van a felicitar, pero no, tarado, si ahora este ahora va a tener que responder, si yo soy párroco voy a tener que responder 30.000 personas de mi parroquia. Ahora esto mismo va a tener que responder a 500.000 o algo de estudiantes y lo voy a felicitar, no, por el amor de Dios. Estoy leyendo los 6 libros sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, porque San Juan Crisóstomo cuando lo quisieron nombrar obispo se escondió el tipo, ¿no? Se escondió y lo mandó al frente de San Basilio, su gran amigo. Entonces San Basilio después le dice de todo, mal amigo, mal esto, mal otro, eran vivos así, ¿no? Entonces San Juan Crisóstomo escribe los 6 libros de ¿por qué se escondió? Porque era incapaz de esto, lo otro, más allá, y entonces me vendría esto, y usted es interesantísimo, ¿no? Pero actualmente a uno nombra ahí lo van a felicitar todos. ¿Cómo lo van a felicitar? ¿Por el amor de Dios? ¿No? Dice, no, padre, mire, yo voy a rezar para que usted sea un buen obispo y logre salvarse, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, mortificar es mortificar en nosotros todo aquello que se opone a Dios, ¿no? Todo aquello que sería un estorbo, ¿no?, para mi respuesta plena a Dios. Ahora, cuando ya las mortificaciones son más extraordinarias, siempre hay que pedir permiso o consultar, ¿no? Lo digo cuando se hace una promesa. Antes de hacer una promesa, vayan a consultar con un sacerdote prudente, padre, mire, yo quiero hacer tal promesa, ¿es correcto o no? ¿Se da cuenta? Si un fumador dice, padre, yo quiero hacer la promesa, bajo pecado y eso, que voy a dejar de fumar 15 días. Yo digo, no, mire, no haga eso. Haga un día y ve a ver cómo va la cosa. ¿Es así? Entonces, hago la promesa de ir a Luján. Bueno, no, un momentito, hay que ver la persona, ¿no? A ir a pie a Luján. Y me diga, no, la María Teresa. No llega. Vaya en tren y camine dentro del vagón, así. Pero llegó una señora con las rodillas destrozadas. Sí. Y entonces le preguntó el médico qué le había pasado. Y dice que hizo una promesa, seguramente eso, de Morón a Luján de rodillas. ¿De dónde llegó? Media cuadra para poner una persona gorda. Sí, ahora, el padre Luis Alemán, ese gran maestro de la vida espiritual, dice hay que tener cuidado. Bueno, San Alfonso Ligorio dice que hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con las penitencias de renunciar al sueño, ¿no? Porque una de las penitencias es dormir poco, ¿no? Pero esa sugerencia puede venir del demonio. Cada uno tiene que ver lo que le pide su cuerpo, ¿no? Porque la Regula Gras, el gran teólogo inmenso, tenía que dormir 13 horas diarias para sentirse como la gente, ¿no? La Regula Gras, bueno, pero ojo, porque realmente no necesitaba su cuerpo, ¿no? Entonces, pero antes había uno de los sacrificios, era dormir poco. O sea, San Pedro de Alcántara dormía 2 horas por noche. ¿Y las carmelitas? ¿Y las carmelitas duermen poquísimo? Y no sé cuál es el horario. Que los cartujos, por ejemplo, una de las mortificaciones de los cartujos, de los monjes cartujos, es dormir en forma de mediada. Es decir, se acuestan y a las, no sé, 3, 4 horas se levantan, rezan todo el oficio de una serie de cosas, después se vuelven a acostar y terminan la cuota. Y muy pocos aguantan eso, muy pocos, porque han perdido muchas vocaciones, pero no han alterado eso, porque desde el principio es así, ¿no? Porque muy pocos aguantan ese ritmo, ¿no? Pero San Alfonso de Ligorio, precisamente, doctor de la Iglesia, dice, tienen que tener mucho cuidado en esas mortificaciones donde es el sueño. Porque muchas veces el demonio sugiere eso para que después de no haber dormido la noche, durante el día anden como zombies y no puedan cumplir sus deberes de Estado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Lo mismo, hoy día, antiguamente habían lo que se llamaban los cilicios, ¿no? Los cilicios eran
cinturones con púas hacia adentro, ¿no? Y se ponía sobre la piel y se llevaba tantas horas por día, ¿no? O una vez Santa Teresita le puso una crucecita también con pinches en el pecho, era así. Otros se ponen en la pierna, ¿no? Como una faja. Santo Tomás Moro, hombre casado, primer ministro de Inglaterra, llevaba, bueno, este primer ministro de Inglaterra llevaba un cilicio de crines, es decir, como una especie de pullover o camiseta con las púas para adentro, sobre la piel, se llevaba tantas horas por día. Es decir, ¿puedo agregar? Sí. Porque lo adoro, Tomás Moro. No se adora más que Dios, como dicen los protestantes. Era un hombre de rey. El primer ministro. Es decir, que era hombre público, tenía que ir vestido así como lo ven ustedes. Es decir, que el que veía su exterior estaba impecablemente vestido y según funcionario público, pero por debajo, Claro. es decir, no mostraba su... Ahora, lo que tienen que saber ustedes, que el hombre antiguo era gente fuerte, con suma energía. Nosotros somos enclenques, que damos lástima. Y además súper nerviosos. Nosotros nos damos cuenta. Por eso hoy día no se aconseja mucho los silicios, ¿no? Porque es algo urticante que pone nervioso. Entonces, según la persona, y generalmente si se permite es determinado tiempo de horas y nada más, ¿no? Los silicios, ¿no? Precisamente ahora, ayer terminé de traducir, el padre Sáenz lo va a publicar en la revista Gladius. Sodro, uno de los grandes maestros de la vida espiritual, allá en el año 1932 hizo un artículo en la revista Vida Espiritual en Francia, una comparación entre las dos Teresas, la española y la francesa, ¿no? Y a ver si se oponen o se complementan, o los puntos de afinidad que tienen. Y en una parte toca precisamente que algunos dedujeron de Santa Teresita que quedaban abolidos las mortificaciones corporales, ¿no? Y él rechaza completamente eso, ¿no? De ninguna manera, y pone eso se va a publicar en Gladius. Es muy importante. Es decir, nuestro cuerpo acompaña al alma, ¿no? Nuestro cuerpo también está rebelde. Entonces nuestro cuerpo es flojo, es mimoso. Ahí en este artículo se pone, lo dice Santa Teresa, ¿no? Si uno quiere entrar en el camino de la santidad, yo después cuando se publique, en todo caso le hago fotocopia de Vida Teresa para ustedes, ¿no? Que pidieron este tema, no sé, parece raro, ¿no? Que este tema, así que, pero es importante, ¿no? Santa Teresa pone, aquel que quiere el camino de santidad tiene que llegar a dominar su cuerpo, ¿no? La comida, las comodidades, los descansos, el halagar, el mimar el cuerpo. Si no empieza por ahí está listo, ¿no? Si no empieza por el cuerpo está listo, ¿no? Entonces, las mortificaciones tienen que son válidas siempre, pero hay que ver el momento que estamos viviendo, ¿no? Por eso a partir de Lutero, hay que prestar mucha atención a los pecados interiores, a la soberbia, mortificar la soberbia, a la curiosidad, ¿sí? El hombre antiguo tenía como su cuerpo era potente, dinámico. Entonces, si es como los toros, cuando a los toros de Lidia, ¿no? De pelea, de paz, le clavan banderillas. Los valentones toreros primero tienen que darle banderillas para debilitarlo, porque si no el toro los revienta, ¿no? Entonces le van clavando banderillas para que se vaya desangrando. Entonces cuando está un poco desangrado, entonces lo enfrenta el torero, ¿no es así? Lo enfrenta el torero. Entonces nosotros también tenemos que ser eso. Si nosotros queremos ser santos,
tenemos que tener banderillas para que nos desagre la naturaleza maleada que tenemos nosotros, y la tendencia a las cosas malas también, tanto en el cuerpo como en el espíritu. De ahí entonces viene la necesidad de la mortificación. Lo único que Santa Teresita, y a eso lo pone muy bien Sodró, ante nuestra generación de enclenques y de cobardes, que somos así, ¿no? Pone los pequeños sacrificios, ¿no? Que son más accesibles, ¿no? Los pequeños sacrificios, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, alguien que fuma, y bueno, a ver, los viernes, desde el mediodía hasta de la tarde, del momento que clavaron a Cristo en la cruz hasta que muere, no fume, haga 3 horas de no fumar, y ya es pedirle mucho, ¿no? Una cosa así. A ver, haga una cosa, no mire televisión el viernes en honor de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya es un sacrificio muy grande. Aguante a los alumnos. Que no mire. ¿No? Y bueno, hay muchas de estas cosas así. El frío. Fíjense que San Pedro de Alcántara, invierno y verano, solamente llevaba el hábito, no llevaba abrigo. Y tenía una celda, eligió él una celda que no podía estar totalmente de pie ni acostado, tenía que dormir inclinado, él eligió esto. Y en invierno, eso lo narra Santa Teresa, en invierno, para aliviarse del frío que tenía, abría entonces el ventanuco y la puerta para que entrara más frío. Y entonces cuando estaba muriendo de frío, entonces cerraba y tenía un alivio, cerraba las dos cosas. Y dormía 2 horas por noche y comía cada 3 días. Así que si nosotros hacemos una semana, vamos a tener intensiva ya. ¿Es así? Entonces, bueno, pero hoy, por ejemplo, bueno, yo le diría, hoy tenemos que mortificar, leer, bueno, por lo menos un rato de estufa, para pagar un rato de estufa, bueno, está bien, por supuesto. Los diarios comprar 1 o 2 veces por semana el diario nada más, ¿es así? Y la televisión también con consumo de hay una serie de mortificaciones, ¿no? Luego en la comida también. En la comida también, a ver, no, lo que se necesita, ¿no? Y sin usar condimentos, por ejemplo, o cuando uno va a un lado, comer como le presenta la comida, sin aderezarla más, o no. Después la curiosidad, mucho la curiosidad. La otra vez que estuvimos con una señora de mi grupo de espiritualidad en una conferencia del Padre Sáenz, ¿no? Allá en la calle Santa Fe, bueno, una conferencia fabulosa. Después cuando salgo, ella, 2 mujeres habían salido antes y las encuentro mirando las vidrieras, ahí ya las modas. Qué lindo, qué buen efecto el Padre Sáenz, Entonces, bueno, la mortificación es indispensable, ¿no? Ahora, cuando ya es algo a consultar, cuando es algo muy fuerte, hay que consultar eso, ¿no? Además, San Ignacio de Loyola también avisa, y dice Luis Laleman, el primer y segundo momento de una inspiración de Dios. Dios a uno le inspira, por ejemplo, un sacrificio. ¿Por qué no rezas el rosario? Es decir, la 3ª parte del rosario de rodillas, ¿no? Bueno, fenómeno. Y después puede venir el demonio y dice, pero miserable, una 3ª parte, reza el rosario entero, ¿no? Los 15 misterios, ¿no? Entonces dice ahí, la primera viene de Dios, la segunda viene del demonio. ¿Y qué consigue el demonio eso? En la primera inspiración, Dios me iba a dar la fuerza para rezar de rodillas la 3ª parte del rosario, 5 misterios. Pero lo otro, que el demonio va a ser más grande, más generoso, Dios no me da la gracia para eso. Entonces lo hago 1 vez o 2 veces y después no lo hago más, y el demonio entonces nos malogra, ¿no? Entonces Dios nos puede decir, bueno, no fumes los viernes de mediodía a las 3 de la tarde. El demonio dice, pero ¿cómo no? ¿Por qué no deja de fumar todo el día? Yo digo, sí, es más generoso. Claro, todo el día es viernes. Entonces, y lo hace un día y después no lo hace más porque no tenía la gracia para eso. Entonces hay que ver, por ejemplo, cuando San Gabriel de la Dolorosa le
seminarista pasionista, le fue a pedir a su director espiritual llevar un silicio. El director espiritual, que era, pues, muchas veces practicar mortificación así puede envanecerlo a uno, ¿no? Y decir, si estos chitrudos supieran que yo tengo 3 silicios encima del cuerpo, ¿no? Y ellos lo más cómodo, ¿no? Ahí están, ahí, yo estoy padeciendo, pero mi ego se siente engordado con eso, ¿no? Engorda mi ego. Entonces cuando le fui a pedir, padre, ¿me permite llevar el silicio? Sí, hijo, sí, pero lo vas a llevar encima de la sotana. Para que los otros lo vieran y se burlaran de él, y entonces sufriera por la burla de los otros. Claro, porque a veces las mortificaciones pueden provocar un envanecimiento a la persona, ¿no? Entonces por eso hay que hacerlo consultando, ¿no? Y hay que uno ver por qué quiero hacer yo estas mortificaciones. Pero hacer mortificaciones hay que hacerlas, por supuesto, ¿no? Si no se empieza por eso, dice Santa Teresa, no se va a lograr nada. El dominio del cuerpo. Hay algunas preguntas de las otras reuniones que hay papelitos para que las esbozaran. Yo quería hacer una pregunta, pero por ahí es medio tonta solamente. Te perdonaré. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo lo puede herir el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo lo puede herir el pecado a Dios si es todopoderoso? ¿Cómo lo puede herir el pecado? Herir, ofender, es decir, son formas de hablar, ¿no? En primer lugar, también está en el cielo no se puede sufrir, ¿no? Pero así como a una persona, un matrimonio donde es muy poderoso, ¿cómo lo toca a ese matrimonio? Y a los hijos. A ellos no lo pueden lastimar, pero lastima a los hijos, ¿no es así? Entonces, Dios nos ama. Cuando ve malogrado, es decir, acá es un problema teológico el fin de la creación nunca queda frustrado, porque el fin de la creación es la gloria de Dios. ¿No es así? El fin de la creación es la gloria de Dios. Dios a todos nos creó para el cielo, pero el que elige el infierno, oponiéndose, no malogra el fin de la creación, porque va a dar gloria a Dios. ¿En qué sentido? El que se salva glorifica su misericordia, y el que se condena glorifica su justicia, ¿no? Una vez expliqué, y ustedes que están mucho en literatura y eso saben lo que sea en las tragedias griegas, la catarsis, ¿no es así? Bueno, por eso también, cuando en teología, los que están en el cielo, si yo soy papá, estoy en el cielo y veo a 2 hijos míos en el infierno, ¿yo sufro por eso? No sufro. ¿Por qué? Porque se hizo justicia, porque esos 2 hijos míos se pusieron contra Dios, que es mi amor supremo. Dios hizo lo imposible hasta último momento para salvarlos. Ellos se enquistaron en su postura de odio contra Dios y eligieron eso, se hizo justicia. Por eso el que está en el cielo no puede sufrir por el que ve en el infierno, ¿no? Entonces, en ese sentido tampoco Dios sufre, porque es glorificar en la justicia. El demonio, todo eso glorifica la justicia de Dios, ¿no? Pero se dice, Dios es herido para usar parámetros humanos o formas humanas, ¿no? Como se dice también, Dios se arrepiente. Dios no se arrepiente, ¿no? En el sentido de creó al hombre. ¿Se arrepintió de crear al hombre? No se arrepintió de crear al hombre, ¿no? ¿Estamos? Entonces, son formas que usamos humanas para expresar cosas que pueden haber pasado en Dios. Por ejemplo, Dios crea al hombre, el hombre le falla, pero crió al ángel también, el ángel que le falló, la tercera parte de los ángeles cayó. Pero siempre tenemos que tener presente, la gloria de Dios es el fin de la creación, y eso se consigue. Los demonios glorifican la justicia de Dios, ¿no es así? El hombre caído también glorifica la misericordia, el que se arrepiente y aprovecha la redención, y el otro la justicia.
¿no? Ahora, pero Dios tampoco es un ser insensible, ¿no? Por ejemplo, ahí en Ana Catalina trae muy bien como uno de los dolores, por eso Dios se hace hombre, Jesucristo, y sufre como hombre, ¿no? Sufre como hombre, y por eso también, a pesar de ser Dios, el problema teológico es cómo siendo poseedor de la visión beatífica, Cristo, la visión beatífica es beatificante y hace feliz. ¿Cómo sin embargo Cristo pudo sufrir? Porque milagrosamente Él interrumpe o coarta la acción beatificante de la visión beatífica. Por eso Cristo pudo sufrir. Cristo eligió, y Cristo como hombre con corazón de hombre sentía, y tenía alegría y tenía tristeza. Por eso una de las, quizá la tristeza más grande de Cristo fue la traición de Judas. La traición de Judas. Ahora, también hay, entonces, bueno, ¿y por qué Dios eligió a Judas si sabía que Judas le iba a traicionar? O sea, cuando Dios en sus decretos eternos decreta crear a tales seres, los decreta crearlos para que sean santos. Como Él quiere recibir de ellos amor, los hace libres para que esa respuesta sea libre, ¿no? Libremente lo hace. No de prepo como muñeco, ¿no? Como títere. Entonces, Dios sabe, porque es Dios, qué va a hacer cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros lo va a hacer libremente. Pero no va a frustrar la gloria de Dios, porque cada uno de nosotros lo que elija va a dar gloria a Dios, su misericordia o su justicia. Entonces, Dios prevé, Judas va a hacer mal uso de su predilección, porque Dios no miente, y Judas era predilecto de Dios, por eso lo elige para apóstol. Entonces, previendo su traición, usa la traición de Judas para el proceso de salvación. Ahora, hay muchas cosas que nosotros acá en la tierra no podemos saber todo el secreto de Dios. Eso lo sabremos en la eternidad, ¿no? Pero yo cuando, por ejemplo, peco, hiero más a mis hermanos que a Dios, entonces. No, primero se hiere al amor supremo. Ajá. Primero se hiere al amor supremo. Y se hiere al amor supremo en mis hermanos porque Dios nos crió para ser hermanos. Se está violentando el designio. Es lo que uno dice, cuando se ve en las familias las peleas entre los hermanos, Dios no nos hizo para que seamos enemigos de nuestros hermanos, sino para que seamos amigos. Eso es fruto del pecado original, ¿no? Entonces, Dios nos puso en una familia para que en esa familia sea un núcleo de gente que viva armónicamente. Ese es el designio de Dios. ¿Así? Igual los matrimonios. ¿Para qué hace Dios los matrimonios? Y para vincular familias, ¿no? Y además para que marido y mujer se ayuden a conseguir el fin último, ¿no? Para que sea una pelea doméstica continua, ¿no? Por eso cuando se dice, el matrimonio tiene que ser la más alta forma de amistad entre seres humanos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué hacemos nosotros? ¿No? Entonces, de alguna manera, ¿cómo repercute en Dios también viendo tal matrimonio y tal matrimonio y tal matrimonio? Por eso también cuando se dice, los bienaventurados en el cielo sufren, por ejemplo, mi madre, ¿no? En el año 95 murió, y yo estoy seguro que está en el cielo, ¿no? Ella sufre cuando me ve a mí en una enfermedad, o si comete una injusticia conmigo. No sufre. ¿Por qué? Porque sabe que eso es permitido por Dios. ¿Para qué? Para que si yo reacciono bien, pueda ser más santo, ¿no? Y así como Job fue y dio la alegría a Dios siendo fiel en medio de la tentación del demonio, yo también dé gloria a Dios sobrellevando bien las distintas situaciones de la vida. Si la hago mal, y bueno, disminuyo mi respuesta, ¿no? ¿Sí? Pero nuestros seres queridos que están en el cielo, cuando nos pasan cosas malas, no sufren porque saben a ver cómo vamos a reaccionar nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Es importante lo que dice Alberto, porque a través de la prédica de muchos sacerdotes, se da que aparecen como más
ofendidos o lastimados. Los hombres, con nuestras malas acciones, que Sí. nunca puede ser. Bueno, porque hay una... la ofensa o el es una agravio más a nuestros hermanos que a Dios. Es dimensión horizontal eso. La injusticia, el pecado, siempre es una Te lo digo injusticia. porque yo lo digo mucho. Claro, sí, porque hay un horizontalismo ahora, ¿no? Hay un horizontalismo. Entonces, Dios nos ha dado los mandamientos, ¿no? 3 referente a Dios, 7 referente al prójimo. Entonces, pero si yo ofendo al prójimo, estoy ofendiendo a Dios. Si Dios dice no mentir y yo miento, estoy ofendiendo al prójimo, sí, lo estoy estafando, pero primero ofendo a Dios, ofendo a Dios, que es la verdad absoluta, y quiere que nosotros reflejemos en semejanza el amor a la verdad que Dios tiene. Entonces, el amor al prójimo está en segundo lugar. Ahora se está tratando de cambiar el asunto, la perspectiva, ¿no? Ese es el asunto. Pero uno se da cuenta dónde va la cosa, ¿no? Incluso cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice que primero está amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como y uno. después, y en segundo lugar, sí, cuando lo quieren probar justamente los fariseos a ver qué contesta él, lo pone en segundo lugar, dice. O sea, Además, inmediatamente en segundo lugar. Además ustedes mismos, a medida que vayan viviendo más y más, van a dar cuenta que es difícil de llamar al prójimo, ¿no? Por eso era Sartre que decía el infierno son los demás, ¿no? Es que cuando uno vive mucho y empieza a ver todo el asunto del prójimo, si uno no tiene la conciencia teológica que todos somos hijos de Dios, criatura de Dios, y el más repugnante espécimen humano que vemos y que nos provoca vómitos, sin embargo es fruto de una elección y predicción divina, y por eso murió Jesucristo. Si yo no tengo la principio teológica, le digo, cuanto más vivo, más difícil le va a ser amar al prójimo, ¿eh? La filantropía es un absurdo. Amar al hombre por el hombre, porque ustedes en la misma medida, yo el otro día muchas veces voy a las casas de unos parientes míos porque está mi tía muy delicada, ¿no? Y se quieren mucho, claro que se quieren, pero ya hace no sé cuántos días que están casados, tienen hijos, ¿no? Tienen un hijo sacerdote, todo, pero yo los veo, ¿no? Delante mío, cómo se pelean, en mezquindades, y le digo, el otro día les dije, mire, a mí me hace bien venir acá con ustedes fortalecen mi celibato. Y cuando encuentre algún sacerdote joven dudando, lo voy a traer a comer con usted, va a ver cómo va a salir bendiciendo el celibato. Porque ahora las cosas, el otro día la agarré a mi prima, después que se fue el marido, se fue al fondo, y le digo, escúchame una cosa, lo que te está diciendo tu marido de actuar de esta manera es correcto, ¿ya? Sí, vos te vas a ver, sí, tienes razón. ¿Y por qué no le haces caso? No, porque me da bronca. Es el maestrito. Pero escúchame, no es que él tiene... Dice. No, yo me tengo que... Sí, cómo no. Perdón por interrumpir. No, el que se tiene que llevar. Chao, chao, padre, gracias. Hasta luego. El que tiene que triunfar es la verdad, no el cónyuge o esto. Entonces, pero yo lo veo mucho en matrimonios mayores. Ustedes no saben cómo surgen todos, pero en el fondo es el amor propio, es buscar una preeminencia, esto, lo otro, ¿no? Es colosal eso, ¿no? Es colosal. Y estoy hablando de gente cristiana. Gente cristiana y gente que se casó queriéndose mucho y que aún que se quieren, ¿sí? Que se quieren, no es que no se quieren, se quieren, pero está el maldito amor propio ahí presente siempre, ¿no? ¿Quién decía que el amor propio se pierde 8 días después de morir? Sí. 8 días después de morir. Ahora, también la pregunta, los que hacen el Vía Crucis para consolar a Jesús o para compartir
Eso también es algo muy importante. Así como Jesucristo en la cruz tenía, y en el huerto de los olivos, tenía presente todos los pecados de la humanidad, mis pecados, y por ello paga también por mis pecados, ¿no? También en ese momento Él tenía todo lo que íbamos a hacer nosotros en el futuro para condolernos de sus sufrimientos. Porque en Dios no hay tiempo, en Dios todo es presente, ¿no? Entonces, cuando yo volví a Cruz, ahora, en el año 2004, para honrar los dolores de Jesucristo, Jesucristo en la cruz tenía presente lo que yo estoy haciendo ahora en el 2004. En ese huerto de Getsemaní debe ser tremendo, ¿no? Cuando Cristo suda sangre, sí. Su visión tiene que haber sido apocalíptica, ¿no? En el sentido de que vio las traiciones, los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Todo, sí, todo. Eso es el relato de la pasión de Ana Catalina es muy hermoso. Sí, sí. Me tira, ¿no? Sí. Háblase bien. Dios, como Dios, no puede sufrir, ¿no? Nosotros traducimos con esas palabras algo que... Antropomórfico. Jacques Maritain, cuando habla de la Virgen de la Salette que llora, ¿no es así? La Virgen se apareció en la Salette, en el lecho 46, llorando, ¿no? Y entonces, claro, teológicamente se pregunta, bueno, pero en el cielo no se puede sufrir. Entonces, él hace una discusión filosófica. Dice, aquello que tiene de bueno las lágrimas, ¿no? O el dolor, lo que puede, de alguna manera transmutado, sublimado, tiene que tener en el cielo. Todo lo que es valioso, ¿no? Y entonces la Virgen se aparece llorando como para